Esta noche es una noche muy especial porque estamos en el Centro Cultural Hebraico Benedición, transmitiendo no solamente para ustedes que están presencialmente acá, sino también para todos nuestros hermanos y hermanas de Iberoamérica que están conectados con nosotros. Les enviamos a todos ustedes que no están aquí presentes físicamente, pero en su espíritu, en su alma y en la pantalla del televisor, un gran aplauso desde Benedición. Gracias por permitirnos el honor de compartir esta noche de estudio de Torah contigo y con tu familia. El anuncio que se hizo en los medios de comunicación para la clase de ese día es sumamente interesante. ¿Existió realmente el Éxodo? ¿Existió realmente el Éxodo? Hay un arqueólogo israelí que niega la existencia del Éxodo. No pudo haber existido el Éxodo. El relato bíblico del Éxodo es una leyenda creada para justificar la existencia de un pueblo. No existió el Éxodo. ¿Por qué no existió el Éxodo? Él dice, no hay evidencias arqueológicas de una presencia hebrea en Egipto para el tiempo cuando supuestamente tuvo que haber ocurrido el Éxodo. Es imposible que 600,000 hombres, sin contar las mujeres que son mucho más, estamos hablando de una población de 2-3 millones de personas, no dejen ni siquiera un rastro, una huella arqueológica en el tiempo cuando supuestamente tuvo que haber ocurrido el Éxodo. Entonces, el Éxodo realmente es cuestionable, no existió. Bueno, si el Éxodo no existió, ¿qué hacemos nosotros haciendo Pesaj? Si el Éxodo no existió, entonces, ¿dónde están los fundamentos de nuestra fe judía y de la existencia de nuestro pueblo Israel? Sobre un tema tan crucial, hemos invitado a esta clase, que de hecho es la segunda, a uno de mis estudiantes más avanzados, un investigador, geólogo, el doctor Fernando Rosero, a quien pido que recibamos con un fuerte aplauso. Doctor Rosero, bienvenido. Le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras grandes que hacen que sea más difícil el hecho. Y bendecimos al Eterno por la oportunidad que nos da de poder compartir en esta noche este tema. Y como decía el Hajam, es un tema álgido, es un tema que si te lo ponen de frente con todos los argumentos que con todo el rigor científico y académico pueden existir, es imposible llegar a una conclusión diferente a la que muchos académicos han llegado, y es que el Éxodo no ocurrió y que el hecho de que no se encuentren las evidencias arqueológicas es la prueba fehaciente de que el Éxodo no ocurrió. Y ese es un análisis que tiene sentido, pero la conclusión es una conclusión que se limita, porque teniendo una mente abierta y sopesando las diferentes evidencias que hay, la pregunta que se debe hacer es: si no hay evidencias de que el Éxodo haya ocurrido en la época en la que creemos que ha ocurrido, y asumiendo obviamente o partiendo de la premisa de que la Torah es emet y es verdad, y que el Éxodo efectivamente se ocurrió, entonces lo que debemos preguntarnos es: si no ocurrió en la época donde no estamos encontrando las evidencias, entonces ¿cuándo ocurrió? Y ese es el enfoque que debemos dar, y es el enfoque que necesitamos tener.
Hay muchas cosas que nos ponen dentro del contexto de las conclusiones que los diferentes investigadores toman. Y yo quiero llamar la atención a un argumento fundamental, que es una premisa básica del sistema de justicia que utilizamos. ¿Me ayudas a empujar la mesa un poquito hacia acá? Gracias. Cuando un jurado es llamado a un juicio, el jurado lo que hace es escuchar las diferentes evidencias, tanto de la parte que acusa como de la parte que defiende. Y hay un principio básico, y el principio básico es que toda duda se resuelve a favor del acusado. Pero el punto fundamental es que para poder llegar a un veredicto condenatorio, tiene que cumplirse con la premisa de que las evidencias que se han presentado le permitan a las personas tomar una conclusión más allá de cualquier duda razonable. Y ese es un principio que tenemos que aplicar aquí. Cualquier duda razonable es bienvenida. Cualquier pregunta razonable es bienvenida. Pero argumentos traídos de los cabellos no tienen lugar, porque si vamos a tener una discusión que pretende ser académica, pues debe tener el contexto que la academia justifica y que la academia requiere para que ese intercambio de argumentos pueda ser válido y sobre todo constructivo hacia un escenario en el que seamos puestos en la necesidad de tomar una decisión. Y eso es lo que estamos enfrentando en este hecho. ¿Por qué? Porque los argumentos, tal como lo vimos en la clase anterior, los argumentos que presentamos en el inicio de esta charla, no son argumentos que están esgrimiendo personas que son neófitas en el tema. Estamos hablando de argumentos esgrimidos por estudiosos, por académicos, argumentos que tienen todo el rigor técnico, todo el rigor científico, todo el rigor académico, todo el rigor antropológico y que son innegables. Dicho de otra manera, si a mí me llamaran como miembro de un jurado en un proceso en el cual me mostraran las evidencias de que el éxodo no ocurrió como la academia ampliamente lo había aceptado, yo particularmente tendría que llegar a la conclusión, más allá de cualquier duda razonable, que no hay evidencias durante el reinado de Ramsés y que no hay evidencias de algo similar al éxodo durante el periodo del Reino Nuevo de Egipto. Y eso es algo innegable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente cerrar el libro y salir corriendo y decir de eso no hablamos? ¿O simplemente decir, no, acéptelo por fe y créalo? Ninguna de las dos. Realmente, lo que se debe hacer con el rigor académico que debe guiarnos es revisar todas las evidencias y ver si es que hay acaso algo parecido a lo que narra la Biblia con respecto al Éxodo que se haya presentado en cualquier otro momento. Y hablamos acerca de que estos profesores universitarios que presentan argumentos son profesores universitarios que para el efecto del caso que estamos presentando escogimos que fueran hebreos, que fueran de nuestro pueblo, para que no tuviéramos el concepto preconcebido de que, claro, están detrás de una agenda en particular, ¿no? Son profesores de la Universidad de Tel Aviv o de la Universidad de Haifa. Muy interesante, uno de ellos, el doctor Franklin Israel, dice que no hay evidencias arqueológicas y que no es posible probar que el éxodo haya sucedido. Pero cuando se le pregunta, ¿celebra Pesaj? Y él dice, claro que sí. Celebra Pesaj con su familia. Y dice, ¿y entonces por qué celebra Pesaj? Porque eso es algo completamente diferente. Porque eso es lo que hace parte de nuestra fe y de nuestra identidad cultural. Pero resulta que nada de eso es excluyente. Imagínense las evidencias que hay de un crimen. Lo que un investigador hace al llegar y analizar aplicando la ciencia forense es encontrar ciertas evidencias y poder identificar ciertos patrones de evidencia que te indiquen qué fue lo que sucedió y que hagan hablar al muerto. En otras palabras, eso es lo que un forense hace hablar a los muertos. Mira
cuáles son las evidencias que hay ahí y escucha las palabras que esas evidencias dicen y las pone dentro del contexto y le pone el orden cronológico y le pone un orden secuencial y le pone un orden que le permite armar un caso que al llevarlo ante un jurado y presentar esas evidencias le permita al jurado tomar una decisión más allá de cualquier duda razonable. Y esa es la esencia, repito, del sistema de justicia en el que vivimos. Y eso es lo que debemos hacer aquí. Aquí debemos hacer un análisis que nos permita llegar a una conclusión más allá de la duda razonable de que el éxodo no ha ocurrido como un evento histórico en una época determinada, pero que eso no significa que no haya ocurrido. Y entonces, como lo que se está poniendo sobre la mesa es, lo que se está poniendo sobre la mesa es el hecho de que no se encuentran las evidencias. Los argumentos que queremos presentar son los argumentos de que si analizamos evidencias en otra época o en otro marco cronológico, tal vez podamos encontrar ciertos patrones de evidencia que nos permitan armar un caso y presentar los argumentos y que de esa manera, más allá de cualquier duda razonable, ustedes mismos puedan tomar una decisión. Aquí no estamos diciendo las cosas fueron así o fueron así. Estamos diciendo las cosas, según la evidencia arqueológica y según la evidencia histórica, se presentan de esta manera. El único argumento que desde la Torá se ha encontrado para relacionar el éxodo con la época de Ramsés II es la narración que se hace con respecto a la esclavitud. El pueblo fue esclavizado después de que se levantó un faraón que no había conocido a Joseph y los obligó a que construyeran las ciudades de Pitón y Ramsés. Y como dicen Pitón y Ramsés, eso es porque fue Ramsés. Y entonces esa es la relación que se hace. Pero también vimos que Joseph, cuando llega su padre y llegan sus hermanos, les dice, ahí está la tierra de Ramsés. Y eso nos muestra que Ramsés no es solamente un nombre que se refiere a una persona, pero también es un nombre que se refiere a un escenario geográfico. Así que cuando lees la palabra Ramsés no necesariamente tiene que relacionarse con un personaje en una determinada época o en un momento cronológico, también puede relacionarse con un área geográfica. Y vimos que bajo las ruinas de la ciudad de la ciudad Ramsés, hay una ciudad bajo esas ruinas que no corresponde a la época del reinado de Ramsés, sino que corresponde a la época del reinado intermedio en Egipto, y esa ciudad, que es Avaris, presenta unas evidencias que hacen que ciertos elementos se vean como fuera de contexto, como por ejemplo el hecho de que culturalmente las personas que habitaron en esa ciudad eran personas semitas o eran personas provenientes de lo que se llama Sirio-Palestina, de esa región, y que no eran personas de Egipto. Eso es evidente por lo que se ha encontrado como evidencia arqueológica. Pero el problema es que si es verdad que la cultura muestra que las formas arquitectónicas de las construcciones, que las armas que tenían, que la actividad a la que se dedicaban, que era el pastoreo, porque hay evidencias y hay restos que así lo demuestran. Si ese es el caso, hay un gran problema ahí, porque la pregunta que surge es, ¿qué hacen personas o pueblos semitas, qué hacen esos pueblos sirio-palestinos en esa época en Egipto? Porque los estás colocando de 600 a 800 años antes de la época en la que debieron haber descendido a Israel Jacob y sus hijos. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos siguiendo es el planteamiento que hace un autor, un productor cinematográfico, un productor de videos, que produjo un video que reiteradamente hemos dicho, véalo, gástele el ratico. Aquí hemos hablado de un 25% de lo que habla ese video. Ese video se llama Patrones de Evidencia Éxodo. Y el More Joseph, que estaba por aquí, el More Joseph, me envió un link de otro documental muy interesante producido por James Cameron, el mismo que produjo Titanic.
Y ese documental también habla sobre algunos elementos muy interesantes que colocan el Éxodo en un contexto cronológico diferente. Entonces, básicamente, dice el autor, si el evento ocurrió en una época diferente, debemos encontrar las evidencias y debemos encontrar evidencias cronológicamente, en secuencia y geográficamente en el lugar adecuado. Y menciona 6 diferentes puntos o 6 diferentes elementos. Uno, dice la llegada de Israel a Egipto. Tiene que haber evidencia arqueológica y tiene que haber evidencia histórica de que efectivamente hubo una migración desde el área de Sirio-Palestina hacia Egipto y tiene que encontrarse evidencia clara de que eso se presentó. Además, se tiene que encontrar una evidencia clara de que ese grupo que migró se multiplicó y creció enormemente, porque así lo dice la Torá. Y creció enormemente y tuvo poderío y aún estando dentro de un país diferente a su tierra, en este caso Egipto, tuvieron libertad y pudieron comerciar y tener, digamos, unas actividades socioeconómicas que les permitieron disfrutar de un buen nivel de vida. Pero luego ese mismo grupo tuvo que haber padecido esclavitud. Entonces, tenemos que tener en la secuencia cronológica el pueblo que desciende, el pueblo que se establece y que aumenta en poderío y en número, pero que pasa a la esclavitud. Y siguiendo en el recuento, viene el juicio y vienen las plagas. Es imposible que un imperio haya sido atacado por las plagas que se describen en el libro de Shemot y que tampoco quede evidencia de eso. Tiene que haber evidencia y tiene que haber evidencia distinta a la Torá. Y con la ayuda del Eterno, hoy vamos a mostrar evidencias completamente externas a la Torá que hablan de eventos catastróficos que sucedieron en Egipto. Y luego, ¿qué se tiene que dar? El éxodo como tal. Se tiene que dar la partida de un grupo numeroso que deja abandonado todo, y tienen que quedar las evidencias de eso, que deja todo abandonado y se aventura al desierto. Y de nuevo, ¿usted ha caminado alguna vez por la calle y se le ha caído una monedita de centavo? ¿Cierto? Oiga, es imposible pensar que 2,5 millones, 3 millones de personas hayan caminado por el desierto y no se les haya caído nada se les haya quedado por en el suelo, nada haya quedado sepultado en las arenas del tiempo. Tiene que existir esa evidencia arqueológica y esa evidencia existe. Y luego, lo que sucedió después, la conquista de la tierra prometida. Entonces, si tú puedes encontrar por lo menos una secuencia de eventos en esas categorías, en el momento cronológico adecuado y en el lugar adecuado, entonces estás mostrando ciertos patrones de evidencia que te pueden ayudar a que más allá de cualquier duda razonable tú puedas tomar una decisión. Y de nuevo digo, eso es lo que pretendemos hacer aquí. La primera vez que estuvimos hablando del tema, revisamos como los fundamentos, así que le recomendamos a aquellos que no han visto esa primera parte, que lo vean. El video está en el canal de YouTube, Hayim TV. Hayim TV, ahí está. Y entonces, pues, ahí tiene para que se entretenga un ratico mirando el video y encontrando como los puntos fundamentales. Quiero presentar excusas porque en ese video y es que erróneamente puse el nombre de la ciudad Avaris como Abartis. Si me fue una letra T, olvídese de esa letra T. ¿En qué punto terminamos en la clase anterior? Quedamos en la diapositiva 48, Alex, donde hablábamos acerca de que toda la riqueza había pasado de los diferentes señores que habían en el delta del Nilo y hacia el sur. Toda la riqueza había pasado a manos de uno solo, que era el que estaba al lado del lago donde llega el canal que tiene el nombre del canal de Joseph, ¿de acuerdo? Y entonces ahí empezamos para el día de hoy. Según David Roll dice,
la llegada de los israelitas a Egipto se tuvo que haber presentado durante un periodo en que hubo un correinado. La historia de los faraones es una historia bastante interesante, bastante larga. Los faraones eran como un clan entre ellos mismos, ¿sí? Los faraones se casaban con las hermanas, no se casaban con... No, era dentro de la misma familia y era un tema bastante cerrado. Y normalmente se daban sucesiones, moría uno y el hijo, el primogénito, era quien lo sucedía, pero en algunas ocasiones se dieron periodos de correinado donde había dos faraones. Y hay una época del correinado de Senusret III y Amenemhat III, padre e hijo, y ese tema del reinado usted lo puede encontrar, si usted va y busca la historia de los faraones, puede encontrarla, por ejemplo, en Wikipedia, y hay una cosa muy interesante, y es que en la época del reinado medio, hay un faraón que es no solamente el más poderoso de todo el reinado medio, sino que es el faraón que más riqueza acumuló. Y ese faraón es el faraón Senusret III, y la época de ese faraón es del año 1878 al año 1860 antes de la era común. Hay que tener cuidado con esa datación. ¿Por qué? Porque esa datación puede tener un error y ese error puede ser tan grande como 400 años. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que estamos colocando unos eventos que según esta cronología los estamos mandando 800 años atrás, pero tal vez no los estamos mandando 800 años atrás, tal vez los estamos mandando 400 años atrás. Si esto es así, entonces el éxodo probablemente no ocurrió en el 1250 o en el 1200, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia, sino que si tú sumas, si le fueras a sumar 800 años, tú estarías mandando eso muy atrás. Es una ventana de tiempo donde hay incertidumbre. Entonces, las fechas más probables para el éxodo pudieron haber sido cualquier momento entre el año 1600 y el año 1400 antes de la era común. Si eso es así, de todas maneras, eso presenta un gran reto para la arqueología, y es que es necesario reevaluar toda la datación y toda la cronología que se ha hecho basada en las diferentes dinastías que gobernaron Egipto. Y eso ha servido de marcador o de referente para fechas de la historia de la humanidad que probablemente también es necesario ajustar, incluido el calendario hebreo. Pero el caso es que hay evidencias arqueológicas que muestran que en ese periodo de esos faraones hubo un grupo de un pueblo semita proveniente de la región de Sirio-Palestina, y eso lo saben por la arquitectura que trajeron y por el tipo de armas que trajeron y por las actividades comerciales a las que se dedicaban, de lo cual hay evidencia arqueológica, y se ve que un grupo que no debió haber sido, dicen los arqueólogos, no debió haber sido superior a las 100 personas, se estableció en lo que hoy son las ruinas de Avaris, en lo que hoy es ese Tel, como lo llaman en arqueología, o esas ruinas que están debajo de las ruinas de la ciudad de Ramsés. Y menos de 100 personas que en un par de generaciones crecieron hasta convertirse en una de las ciudades más importantes de la región y sin duda alguna la ciudad más importante en el delta del Nilo. Y las evidencias arqueológicas nos muestran que era una ciudad de extranjeros, no era una ciudad de egipcios. Y la evidencia nos muestra que se dedicaban a pastoreo y que tenían armas como las armas o el tipo de espadas que encuentran en las excavaciones arqueológicas que hoy, por ejemplo, se hacen en Israel. El doctor John Bimson, que es profesor de Antiguo Testamento del Trinity College en Bristol, dice que hay registro de más de 20 asentamientos parecidos a los asentamientos de Avaris y están allí para ser excavados. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué tan grande y qué tan importante era Avaris hasta que se hizo la excavación.
Entonces es imposible saber qué tan grandes y qué tan importantes son esos lugares hasta que no se haga una excavación. ¿Me hago entender? Entonces tú no sabes qué tesoros arqueológicos hay ahí enterrados. No sabemos si son más grandes que lo que hoy sabemos que era Avaris. Por lo menos 20. Entonces, la única época, y este es otro argumento fundamental, la única época en la historia antigua de Egipto en la que hubo una gran cantidad de población semita que floreció y que tuvo gran poderío social y económico en el delta del Nilo es la época que corresponde al Reinado Medio. No hay ninguna evidencia de asentamientos semitas en el Reinado Nuevo. En otras palabras, no hay ninguna evidencia de asentamientos semitas cuando Ramsés era faraón. Entonces viene la multiplicación, aumento y fortalecimiento del pueblo de Israel. Durante la época del Reinado Nuevo, usted no encuentra absolutamente nada. Y entonces dice, se levantó un faraón que no conoció a Joseph y esclavizó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se hizo muy numeroso y fuerte y los obligó a fabricar ladrillos y construir las ciudades de Pitón y de Ramsés. ¿Cuándo se coloca en la historia ese punto que llamamos la multiplicación del pueblo, que llamamos el crecimiento en gran manera del pueblo? Si Ramsés es el faraón del Éxodo, entonces ese hecho se tiene que colocar en el Reinado Nuevo y no hay evidencia arqueológica que lo sustente. Pero sí hay evidencia arqueológica de un asentamiento semita muy importante en la época del Reinado Medio. La evidencia arqueológica que encontramos en Avaris o que se encuentra en Avaris también muestra que hubo un cambio repentino en el bienestar de la población. Un cambio repentino. De un momento a otro, esa ciudad floreciente con este grupo de personas con una capacidad económica y un bienestar grande, y les diré enseguida cómo se sabe eso, pasa a una disminución de longevidad, a un problema de desnutrición y a una altísima mortalidad, especialmente entre las edades de los 32 a los 34 años de los hombres, y un empobrecimiento generalizado. ¿Cómo se sabe eso? ¿De dónde salen los argumentos? Porque eso parece como una telenovela, ¿cierto? ¿De dónde sale el argumento? ¿Por qué? ¿Sí? El faraón del momento, ¿qué hizo? ¿Qué políticas implementó? ¿Cierto? Ese faraón, ¿cómo se llamaba? No se sabe. Uno de los faraones más famosos es Tutankamón, ¿cierto? Molestaba mucho, y le decían, ay, Tutankansón. El faraón que hizo esto, este faraón, es un faraón definitivamente de la época media, no del Reinado Nuevo. En arqueología hay estudios que te permiten comparar, por ejemplo, las características nutricionales que tuvo un pueblo en la prehistoria y te puede decir, a través del análisis que haces de los restos óseos, si esas personas tuvieron una buena dieta o no. Y hay algo que se llama las líneas de Harris, que son unas marcas que quedan en los huesos, y con el estudio que hace de esas líneas de Harris se puede saber si tenían buena nutrición o no. Además, el estudio de los huesos, sobre todo los huesos de las piernas, y el estudio del fémur y de la tibia y del peroné, eso habla mucho de la salud de las personas, habla mucho de la longevidad que tuvieron y habla mucho de la nutrición. Así que téngase fino, que dentro de 1000 años alguien va a ver sus huesos y va a saber si usted comía sholen o no comía sholen en Shabbat. Entonces, el tema de las líneas de estas de Harris no se usa únicamente en arqueología. Hay una noticia que encontré en un periódico, dice que en noviembre del 2011 la señora Kimberly Hayne, una mujer de Escocia, fue acusada en enero del 2012, le impusieron los cargos de asesinato a su hijo de 23 meses, el niño se llamaba Declan. ¿Por qué? Porque lo dejó morir de hambre. ¿Y cómo lo sabían? Porque estudiaron los huesos del niño y encontraron esas líneas de Harris y
La fiscalía las usó como evidencia para decir, mire, esto es evidencia de malnutrición. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de que este asentamiento de las personas que vivían en Avaris, que tuvieron gran opulencia y que vivían muy bien, pasaron a tener una longevidad disminuida y a tener mala nutrición, no es porque uno se sienta e inventa el cuento. Hay evidencia científica que después de un rigor académico que la ciencia de la arqueología enseña cómo se debe aplicar, se puede llegar a la conclusión. Entonces, Moshe entra en juego. Dice, entre más los egipcios oprimían a los hebreos, más estos se multiplicaban y llenaban la tierra. Entonces Faraón ordenó que los bebés varones que nacieran fueran arrojados al Nilo. Es en esa época en la que nace Moshe. ¿Está ahí, mi amigo? Sí, está Moshe. Ok, todos sabemos cómo termina la historia. Moshe al agua, lo recoge la hija de Faro y es criado ahí. Y ahí está la foto de Moshe, mírelo. Ese es Moshe. Ahí está Moshe empezando el trabajo. Oiga, cuando Moshe venga, la gente le va a decir, pues usted no me parece el de la película. No le van a creer que es Moshe, porque las personas esperan, es al Moshe de la película, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo le parece que los antropólogos y arqueólogos de la antigüedad calculan que la mortalidad infantil en los niños menores de 10 años en la edad de bronce era de aproximadamente el 25%, pero en Avaris, en la época que corresponde a ese momento de la esclavitud, la mortalidad se aumentó al 50% en los niños menores de 10 años. Pero de esa mortalidad, el 90% eran menores de 1 año. Y de esa mortalidad, menores de 1 año, casi el 70% eran varones. ¿Cómo se sabe eso? En Avaris se observa que después de ese suceso, entonces, hubo una gran disminución de la población masculina. ¿Por qué? Porque luego, cuando empiezas a encontrar restos óseos, sobre todo de mujeres. Y proporcionalmente, desde el punto de vista estadístico, haces las cuentas, calculas y dices, oye, aquí hay una disminución porcentual muy importante. Muy bien. Ahora, si el éxodo es solo un mito, el éxodo marca nuestra identidad, ¿cierto? Diga pues, ¿a quién le gusta decir, no, yo soy hijo de un bandido, yo soy hijo de un ladrón, yo soy hijos de esclavos? Eso es lo que estamos diciendo, hijos de esclavos. Mi abuelo contaba una historia. De pronto los que no son de Colombia no la entenderán, pero en Colombia hay un apellido de abolengo muy importante, los Urrutia, ¿ok? Los Urrutia, espero que no haya un Urrutia aquí, ¿cierto? Los Urrutia. Entonces los Urrutia querían saber cuál era su abolengo, cuál era su descendencia. Entonces contrataron un investigador. El investigador hace un estudio, se toma varios años, carísimo, y hacen una gran reunión de todos los Urrutia, para decir quién fue el primer Urrutia que llegó a América. Y presenta todo su análisis y dice, después de toda esta investigación, hemos llegado a la conclusión de que hay 2 posibilidades. Ustedes tienen que escoger cuál. Uno era un cura y el otro era un pirata. Hay historias mejores para inventar que el cuento de que somos descendientes de esclavos, a no ser que la historia sea verdadera. Y este tema me encantó cuando lo descubrí. Brooklyn, tuvimos la oportunidad hace una semana de estar en Brooklyn, nos quedamos varios días ahí justamente en ese sector de Nueva York. En el Museo de Brooklyn hay un papiro. Y ese papiro viene justamente de la edad, de la época del reinado intermedio de Egipto. Y ese papiro tiene los nombres de esclavos. Y los nombres que hay en ese papiro parecen sacados del Tanaj. Estamos hablando de un papiro de la Edad Media, del reinado medio, con una lista de nombres esclavos y ese nombre de esclavos sacados del Tanaj. Menahem, Isaacar, Asher, más del 70% de los nombres que hay en el papiro son nombres semitas. Pero además, ¿sabe qué es más interesante? La gran mayoría son mujeres.
¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los esclavos varones? ¿Por qué no hay esclavos varones en la misma proporción en la que hay en otros momentos de la historia? ¿Qué hace entonces una lista de esclavos con nombres semitas que está datada en la dinastía 13, que estamos hablando del reinado medio, no de la dinastía que corresponde a Ramsés? ¿Qué hace esa lista? Es un documento. Cuando te ponen un documento como un papiro que está datado y que tú le puedes hacer una datación radiométrica con carbono 14 y puedes saber en la época en la que el papiro se cortó de la planta, porque el papiro es una textura vegetal, que en el momento en que cortas se dan unos procesos y la cantidad de isótopos radioactivos de carbono empiezan a variar y tú puedes hacer datación y puedes saber, no el día que los que escribieron en él, pero sí puedes saber cuándo fue cortado de la planta. Por ejemplo, hay manera de datar. Esto no es cuento. Yo no me estoy inventando que ese papiro corresponde a esa fecha. Eso es lo que las dataciones han dado. Pero entonces, ¿qué hace ese papiro ahí? ¿Por qué? Porque está fuera de contexto 600, 700, 800 años. Fuera de contexto, porque no deberían estar esos nombres semitas ahí. El papiro de Brooklyn es un texto, historia real. Eso no es interpretación arqueológica, es una prueba contundente. Y ustedes pueden ver ahí, mujer, 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 mujer. Muy bien. La mayoría de los egiptólogos descartan el papiro como una evidencia de la presencia de Israel en Egipto porque dicen no corresponde a la época de Ramsés. Y ese es un problema repetitivo en los egiptólogos. Los egiptólogos que levantan el argumento y dicen el éxodo no existió porque no hay evidencias arqueológicas, rechazan las evidencias de presencia semita en Egipto en la época del reinado medio, como las que hemos presentado. ¿Por qué? Porque están fuera de lugar. ¿Pero están fuera de lugar de qué? Fuera de lugar de la datación que arbitrariamente hicieron, basados en que leyeron que hubo un faraón que esclavizó al pueblo y que le dijo, construyan las ciudades de Pitón y de Ramsés. Fue Ramsés. Cuando unos capítulos atrás vemos a Joseph diciéndole al papá y a los hermanos, ahí está la tierra de Ramsés, la tierra de Goshen, para que Goshen vayan a la tierra de Goshen, y ahí menciona el nombre Ramsés como un referente geográfico, no un referente de persona o de una época histórica. Entonces, reinado medio. Siguen habiendo cada vez más evidencias de que estos eventos sucedieron en el reinado medio. Población semita que se asienta en el delta del Nilo, libres, prósperos, con armas. Usted no va a tener esclavos con armas. Ahora, ese tipo de armas no son las armas típicas de los egipcios. Esas son las armas típicas de los pueblos semitas. ¿Qué hacen esas armas típicas de los pueblos semitas en las ruinas de una ciudad en el delta del Nilo que está datada cronológicamente como de la época del reinado medio, no de la época de Ramsés? Viene el problema de que ese pueblo es la secuencia de los hechos que crece abundantemente y que tiene una buena calidad de vida, es esclavizado. Los estudios en los restos óseos permiten sacar esas conclusiones. Además de eso, encontramos un incremento muy grande en la mortalidad infantil, pero sobre todo en el primer año de vida de los niños y sobre todo de varones. Y tenemos una lista de esclavos, con nombres de esclavos, nombres hebreos que hacen parte de la colección del Museo de Brooklyn. Y esas son evidencias que están ahí para ver. Ahora, si tú miras una evidencia separada de la otra, pues no te muestra el patrón que estamos buscando. Pero cuando tú empiezas a conectar los puntos y pones una evidencia al lado de la otra, empiezas a encontrar una secuencia en los hechos y empiezas a conectar esas cosas y dices, por lo menos hay que rascarse la cabeza y preguntarse qué es lo que está pasando aquí, porque algo raro está pasando. Algo raro está pasando, porque no es normal que en la época en la que nadie espera, según los egiptólogos, a que haya una población semita, aparecen evidencias de una población semita. Y cuando se supone que sí deberían estar ahí, según la datación que se hizo, pues no hay evidencias. Todo eso lo vas pegando. Entonces, todos los hechos hasta ahora
nos muestran que hay un patrón de evidencias. Ese patrón de evidencias concuerda con la sucesión de los hechos que narra el libro de Shemot, pero cronológicamente digamos que está fuera de contexto y por eso los egiptólogos no lo aceptan. Pero, ¿sabe? Ese es el menos grave de los problemas. El menos grave de los problemas es que hoy sepamos que hay evidencias y que esas evidencias están fuera del contexto cronológico que la mayoría de los egiptólogos aceptan. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Es que cuando usted mira dónde están las evidencias, desde el punto de vista geográfico, las evidencias están en lo que es hoy Egipto, en lo que es hoy Arabia, en lo que es hoy Jordania, en lo que es hoy Siria y en lo que es hoy Israel. Muy bien. Hasta ahora, donde yo sé, hoy usted puede hacer excavaciones buscando evidencias del trasegar del pueblo hebreo en esa tierra solo en Israel. A ningún otro país de los que nombré le interesa que se hagan investigaciones arqueológicas y se encuentre ni siquiera una monedita, ni un pedacito de un sello, ni nada que pueda conectar al pueblo hebreo con ese territorio o ese escenario geográfico. Así que las evidencias están ahí. ¿Dónde están las evidencias? Esa es la excavación de Avaris. Esa es la excavación de Avaris que el gobierno de Egipto le permitió hacer a Manfred Dicta. Pero ¿sabe qué le dijo el gobierno de Egipto la última vez que salió? Vamos a preservar esto y para preservarlo lo mejor es cubrirlo. Y lo cubrieron. Y lo cubrieron. Y está cubierto. Debajo de ese campo donde araron y donde sembraron, debajo de ese campo está una riqueza arqueológica que no le interesa al gobierno de Egipto que sea descubierta. Y a no ser que haya un cambio dramático en las condiciones sociopolíticas de la región, no se va a poder hacer ninguna excavación para seguir buscando más evidencias. Bendito es el Eterno por lo que se pudo conocer hasta ahora y por lo que se pudo aprender hasta ahora. Estamos entonces hablando de una serie de eventos que, si bien no coinciden con la secuencia de la historia, que si bien coinciden con la secuencia de la historia que la Torá nos narra, no coinciden con la época cronológica que los expertos han asignado al Éxodo. Hay una diferencia de siglos ahí. Entonces, dice el autor, ¿cuál es el evento que sigue? El evento que sigue es el juicio, las plagas. Y dice, bueno, ya hemos encontrado esta secuencia de evidencias. Ahora empecemos a buscar qué podemos encontrar acerca de las evidencias de lo que las plagas debieron haber causado en Egipto. Y conocemos la plaga de sangre, la muerte de los animales, la plaga de las ranas, de las langostas, de los piojos, las úlceras, y todo termina luego con la muerte de los primogénitos. Bueno, ¿sabe usted que fenómenos como esos no son extraños en la historia de la humanidad? Fenómenos como esos se han presentado, no solamente en Egipto, se han presentado en otros lugares. Le presento el lago Níos en Camerún. El lago Níos en Camerún es el cráter de un volcán. Y en 1986, estábamos ahorita en una reunión con los jóvenes, y ¿tú en qué año naciste? Digo, 2002. Y, ¿en qué año? 2002. No, 2002. Esto es de 1986, o sea que él no había nacido, pero para mí 1986 es ayer, ¿cierto? 1986. Lago Níos, ¿qué pasó en ese lago Níos? Se puede ver las aguas color sangre. ¿Por qué? Lo que sucedió en ese lago fue tremendo. Las aguas se volvieron rojas. Las aguas se volvieron rojas. Hay una foto ahí de esas aguas rojas. Un día, después de que se da ese fenómeno, todos los animales muertos y más de 1,700 personas de la aldea en la orilla del lago, todas muertas. ¿Qué pasó? Las fotos que hay ahí de estos animales muertos, míralos. La siguiente, Alex, por favor. Esas son fotos reales de 1986.
el lago Níos, Camerún. La siguiente. La foto es real. ¿Qué fue lo que pasó? El volcán es un lago, eso es un lago, el lago es un cráter. El volcán tuvo un proceso de erupción y el magma subió, el magma es la lava, el magma subió y se presentó un fenómeno de liberación de oxígeno. Ajá, ¿qué le da el color rojo a la sangre? El hierro, ¿de acuerdo? Y en ese proceso se formó óxido de hierro y por eso las aguas se pusieron del color, como el color de la sangre. ¿Por qué? El color de la sangre se lo da el mismo elemento químico que en un momento determinado sobreabundó en las aguas. Muy bien. ¿Alguna vez usted en la vida ha cogido una botella de Coca-Cola con la Coca-Cola adentro, le quita la tapa y le suelta una piedrita? ¿Alguien ha hecho eso? Yo lo he hecho muchas veces. Me encantaba de niño hacer esa vaina. ¿Nadie ha hecho eso? Usted coge la botella de Coca-Cola, le quita la tapa, porque ahí tiene la tapa, la piedrita no entra. Entonces le quita la tapa, le suelta la piedrita, una piedrita pequeña, ¿cierto? Le suelta la piedrita. Todo el gas que está ahí, el gas carbónico, y eso es un espumero, eso parece un motor a reacción. Sale el gas de la Coca-Cola. Ok. Resulta que en las aguas del lago quedó una gran cantidad de CO2 en suspensión, es decir, quedó ahí en el agua. Y hubo, por la actividad del volcán, hubo un pequeño sismo. Ese sismo causó un pequeño deslizamiento, pero ese pequeño deslizamiento hizo que cayera escombros al agua y eso causó que se liberara el gas. Y se generó una nube de monóxido de carbono que, por ser más densa que el aire, permanece a nivel del suelo. Mató a los animales, mató a 1.700 y algo de personas. Usted puede buscar en el evento. Pero hubo personas que sobrevivieron. ¿Quiénes sobrevivieron? Aquellas casas donde había segundo piso y la persona estaba durmiendo en el segundo piso. Esas personas sobrevivieron. Y las personas que no estaban acostadas sobrevivieron. Y dice, ¿cómo explica usted eso? Y la explicación es por la densidad del gas. La densidad del gas hace que esté cerca al suelo y luego cuando sale el sol, el calor simplemente lo disipa y se disipa en la atmósfera ya y no pasó nada, como si nada hubiera pasado. Esos son fenómenos que se han presentado y que han sido reales, ¿de acuerdo? Ahora, la cuestión es que eso que pasó allá en ese lago, usted lo ve en las noticias, ¿de acuerdo? Entonces usted puede meterse a Google y pregunta sobre eso y si va y busca en la prensa de 1986, de agosto de ese año, usted va a encontrar en la prensa que salieron esas noticias. Entonces, si algo así sucedió, eso tuvo que haber salido en CNN de la época de los faraones, ¿cierto? ¿Y cuál era el CNN de la época de los faraones? Eran los papiros, Si algo así sucedió, debe haber alguna evidencia en alguna parte de que algo así sucedió. Las plagas tuvieron que haber causado una debacle social y económica como consecuencia del azote que sufrió. Hay un documento que estaría datado más o menos 40 años de la fecha probable que ahora estamos planteando para el Éxodo en el reinado medio, más o menos 40 años después de la fecha probable que ahora estamos datando para el Éxodo, que se la puedo ir anticipando, debió haber estado probablemente o muy probablemente en un rango de años relativamente estrecho entre el 1500 y alguito antes de la era común y el 1480 o algo así. Es decir, cualquier número en ese rango de menos de un siglo de rango, de unos años antes del año 1500, unos pocos años después del año 1500, en ese rango muy probablemente, según estas evidencias, sí las acepto, como evidencias que me lleven a concluir más allá de cualquier duda razonable que el éxodo ocurrió en la época del reinado medio, probablemente fue en esa época, y un poco posterior a ello hay un papiro muy interesante, y ese papiro
gracias al Eterno, no está en un museo en el Cairo. Está en un museo en Holanda, en Leiden. Allá está. Y entonces, ese papiro habla acerca de unas plagas y son las advertencias que hace un supuesto sabio de nombre Ipur, de la corte de Faraón. Y ese papiro, que está datado de esa época del reinado medio, en su texto tiene unas advertencias como las siguientes. Vamos a leer algo acerca del papiro, el papiro de Ipur, un poema del antiguo Egipto preservado en 17 fragmentos de papiro clasificados con el nombre de papiro de Leiden I344. Se encuentra custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden en los Países Bajos. También se le denomina Lamentos de Ipur o de Ipur, Admoniciones de Ipur o Lamentaciones del sabio Ipur. El manuscrito fue descubierto en Memphis, aunque probablemente procedía de Saqqara, 378 centímetros de longitud y 18 centímetros de altura, que data de finales del siglo XIII, antes de la era común. Y entonces aquí viene otro problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. El papiro del Museo de Leiden describe una serie de calamidades que sucederían cuando el gobierno central del país cayera. Para ponerlo en épocas modernas, es como las profecías de Nostradamus, ¿cierto? Las profecías de Nosmamamus, porque siempre dice lo mismo. Las profecías, también habla de, cae el gobierno central y estas cosas son las que suceden. Específicamente habla de las aguas del Nilo convertidas en sangre y dice que si alguno las bebía, perdía la humanidad. ¿Qué significa eso? No sé, pero eso lo dice. Perdía la humanidad. Dice, se ha acabado la abundancia de la cebada. Específicamente habla de la cebada. Tal como se menciona en las plagas, dice, se ha acabado la abundancia de la cebada, aún la comida escasea, los nobles tienen hambre y sufren. Aquellos que tienen refugio están en la oscuridad de la tormenta. Eso lo dice el papiro. No estamos leyendo de la Torá, estamos leyendo del papiro. He aquí que las plagas azotan la tierra. Hay sangre en todas partes y no pocos son los muertos. Aquel que entierra a su hermano en el suelo está por doquier. Otra traducción es que en muchas partes alguien está enterrando a su hermano. Aquel que entierra a su hermano está por doquier. Ay de mí por los lamentos de la tierra. El duelo por difunto está en toda la tierra mezclado con lamentos. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué es lo más simpático? Que hay una egiptóloga que fue traductora, que es israelí, ella falleció, y era traductora israelí de textos egipcios antiguos. Y todavía las traducciones que ella hizo de los textos egipcios fueron tan buenas que todavía las siguen utilizando. Hay libros de ella, como Ancient Egyptian Literature, y nos estamos refiriendo a Miriam Lichtheim. Y Miriam Lichtheim, y dicho aquí sea de paso, hay algo que es bastante, que es como un buen reto cuando uno se sienta aquí, y es que aquí en la audiencia hay personas que hacen lo que uno no espera, y es que toman nota y escriben el nombre del libro. ¿Y saben qué hace? Lo compran. Pues ¿saben qué es lo peor? Se lo leen. Y entonces después lo cogen usted y dicen, oiga, yo leí esto, y lo acribillan con la pregunta. Y qué bueno que eso suceda. Qué bueno que eso suceda, porque no crean que aquí tenemos la verdad absoluta y que lo que decimos aquí es, no, vaya, lea y pregunte. Y aquí estamos para debatir y para que entre todos podamos encontrar respuestas. Pero esta señora hace una referencia con respecto al papiro. Ella hace una de las traducciones del papiro y dice, mira, las descripciones del papiro son contradictorias. Ella dice, las descripciones que hay en ese papiro son contradictorias. Por eso, ella llega a la conclusión de que ese papiro es un cuento, ese papiro es una novela, ese papiro no tiene rigor. O sea, es un documento
antiguo, datado en esa época de la que estamos hablando del Reinado Medio, pero lo que dice ese documento no tiene sentido. Entonces, como dice cosas que no tienen sentido, pues simplemente no lo debemos aceptar como un documento histórico, es más bien un documento poético o es más bien una novela. ¿Por qué? Ella saca las conclusiones, dice, las descripciones del papiro son contradictorias y por lo tanto históricamente imposible. De un lado se dice que la tierra sufre de una falta total, dice, no hay nada. Y por otro lado se describe que los pobres se han enriquecido, que visten ropajes finos y disponen de todo aquello que alguna vez perteneció a sus señores. ¿Y sabe qué dice el papiro? Dice, las personas son despojadas de sus vestimentas. Los esclavos toman lo que encuentran. Oro, lapislázuli, plata, turquesa, adornan los cuellos de las esclavas. Eso es lo que dice ese papiro. No es la Torá. Eso lo dice ese papiro. Entonces, cuando tú analizas eso y tú eres un egiptólogo que sabe que el éxodo no pudo haber sucedido en la época del Reinado Medio, sino en la época de Ramsés, dice, ese documento no nos cuadra, entonces olvídate, no lo tomes en cuenta. ¿Okay? Otras voces se levantan y dicen, lo que dice no tiene sentido. Como no tiene sentido, entonces no se puede aceptar como un documento histórico. Debe ser un documento poético, una novela o algo así. Pero cuando tú lees lo que hay ahí y lees el recuento de lo que sucedió con el pueblo, cuando el pueblo iba a salir, el Eterno le dijo a Moshe, y se lo dijo de una manera muy especial, le dijo, el Eterno le dice a Moshe, te ruego, esas son palabras, te ruego que le digas al pueblo, ve y pide. ¿Y qué dice la Torá? Que hallaron gracia ante los ojos de los egipcios y los despojaron. Y los despojaron, y dice, las personas son despojadas de sus vestimentas. Los esclavos toman lo que encuentran, oro, lapislázuli, plata, turquesa, adornan los cuellos de las esclavas. A mí me parece muy chévere. Entonces, este papiro encaja dentro de la secuencia y es como si usted se encontrara el periódico El Tiempo en Bogotá, la edición del 14 de noviembre de 1985, ¿cierto? Si usted coge el periódico El Tiempo en Bogotá, la edición del 14 de noviembre de 1985, le garantizo que en primera plana a 8 columnas dice Armero arrasada o Armero destruida o Armero sepultada, algo así, porque el día anterior se había presentado la erupción del volcán del Ruiz y había matado, como mencionamos antes, como a más de casi 23,000 personas. Okay. Si usted coge un papiro de la época de las plagas, algo tiene que decir. Eso no pudo haber pasado desapercibido y no pudo simplemente quedar en el olvido como échale tierra a esa vaina y no cuente. No, esa historia tiene que existir. Y por lo menos hay un papiro que habla de cosas con palabras muy parecidas a las que la Torá dice. Pero además, miremos otra cosa que nos muestra que fuera de contexto, fuera de ese contexto del Reinado Medio y volviendo específicamente a la época de Ramsés, nos muestra algo que tampoco cuadra. ¿Y qué es? Es que el hijo de Ramsés, cuando muere el papá, viene Merneptah, y Merneptah de pronto estaba muy contento por el nombre que el papá le había puesto, y entonces después de que el papá murió, dijo, le voy a hacer un muro a mi papá. Le voy a hacer un muro a mi papá y le voy a hacer un muro donde cuente las historias de mi papá, donde cuente, ¿cierto? Es como cuando le escriben una cosa bien bonita, esto fue lo que hizo. Y entonces, este faraón, Merneptah, ahí está la época en la que murió, dice que murió en el 1203, antes de la era común. Me da una risa cuando leo estas definiciones. Miren lo que dice aquí. Dice que probablemente reinó por 10 años, probablemente entre finales de julio o principios de agosto del 1213 y el 2 de mayo del 1213. Oiga, yo no sabía si reír o llorar o qué. ¿Usted cree que eso puede ser verdad? ¿Usted cree que eso puede ser verdad? ¿Ah? Yo no me acuerdo el 2 de mayo del año pasado qué comí en la casa, pues yo no me acuerdo. Para que digan estos pues que el 2 de mayo, no le faltó ni decir la hora, a las 3:30 de la tarde. Pero, ¿y sabe qué es lo peor?
la mayoría de las personas leen eso y pues siguen país derecho, así. 2 de mayo, el 2 de mayo, el 2 de mayo, hágale pues. En todo caso, hace el muro para el papá y usted puede encontrarlo en Meremtá, en Luxor. Usted va allá, coge un taxi y le dice al camello, ve, llévame a Meremtá, ¿cierto? Y el camello allá lo lleva. Cuando usted llega, usted se para al frente y mira esa vaina, eso tiene 3 metros y medio, 4 metros de altura, está en un pedestal, debe pesar sus 4 toneladas, una cosa así. Y ahí está grabado la historia del papá, tienen los dibujitos que lo representan. Y pues hay un renglón abajo, menciona las naciones. Dice, naciones con las que se buscó la paz. Y ¿sabe qué dice ahí al ladito para los que saben leer los jeroglíficos? Ahí dice Israel. Ese símbolo, esos símbolos se traducen como Israel. Personas en plural, el origen y los caracteres o los gráficos fundamentales. ¿Usted cree que esa traducción de Israel la dio un hebreo? No, esas son las traducciones de los egiptólogos. ¿Qué nos dice eso? Que por lo menos uno tiene que tener, digamos, la decencia académica de considerar eso como una evidencia y decir, oye, ¿cómo sería posible que Ramsés fuera el faraón del Éxodo si el hijo hace en memoria a su papá y el hijo solamente reinó, acuérdese, hasta el 2 de mayo, 10 años reinó, ¿cierto? Tuvo poco tiempo, hizo esto para el papá y entonces en esa época ya Israel existía como nación. Si él es el faraón del Éxodo, 10 años después de su muerte, ¿dónde estaba Israel? No estaba todavía pagando el error de los espías, vagando 40 años en el desierto. No estaba establecido como nación. Era una tribu de nómadas, andando. Se levantaba la chejina, vámonos de aquí. Paraba la chejina, aquí nos asentamos. Luego todo el desierto se lo recorrieron, arriba abajo. No era una nación establecida. Entonces, ¿por qué hay referencia a ellos ahí? Uno podría seguir analizando evidencias, pero vamos a dejar esta parte de la cronología de este evento por ahora ahí. Y vamos a hacer el recuento nuevamente de las cosas, ¿cierto? Una secuencia de eventos que me muestren un pueblo semita que bajó a vivir a Egipto. Un pueblo semita que creció y que se multiplicó y que llenó la tierra, geográficamente el norte del delta del Nilo. Un pueblo semita que fue libre y que tuvo abundancia y bienestar. Ese mismo pueblo semita esclavizado, con evidencias que te muestran una disminución notable en la longevidad, un problema de desnutrición, una altísima rata de mortalidad infantil, especialmente varones menores de 1 año, como evidencia. Esclavitud. Y luego, las plagas. Las evidencias de las plagas. ¿Qué falta de ahí para adelante? De ahí para adelante falta el éxodo como tal. Y luego de peregrinar 40 años por el desierto, que a ojos de la arqueología es muy poco tiempo para la ciencia arqueológica, viene la conquista de la tierra prometida. ¿Qué debe haber como evidencias? Debe haber evidencias no solamente escritas como las que podemos encontrar en el papiro de Leiden, de cómo quedó Egipto, sino que tiene que haber evidencias también históricas, de registros que tienen que mostrar las consecuencias de que ese imperio se hubiera quedado sin ejército. Tienen que haber evidencias. ¿Qué pasa cuando un pueblo se queda sin ejército? Nadie lo defiende. Y tiene que haber evidencias de la conquista de la tierra prometida. Y tiene que haber evidencias cronológicas y geográficas. Por dónde empezó, hacia dónde se fueron y cómo llegaron. Y lo más interesante es
que esas evidencias existen, será para una próxima oportunidad, cuando el Eterno nos dé su bendición para hacerlo. Pero por ahora dejamos esos patrones de evidencia ahí. Y ahí están las evidencias. ¿Qué va a hacer con ellos? Usted verá, haga un batido por la mañana y se lo toma, analícelas, revíselas, léalas, tíralas al suelo, haga lo que quiera, pero haga algo con ellas, simplemente no las deje por ahí en el aire. Lo que estamos dando aquí es apenas un poquito de información. Vea, internet está ahí, el jajam está aquí, pregunte, lea. Por aquí está el amigo que compra los libros y se los lee, yo lo conozco. Y hace las preguntas. Bienvenidas todas las preguntas, cualquier debate. A ustedes que nos siguen a través de la señal de internet, Hayim TV, ahí pueden poner las preguntas. Póngale el like, el no like, póngale lo que quiera. El tema está sobre la mesa. Simplemente hacer como una revisión de esos hechos y que por lo menos después de analizar ello, usted pueda llegar a su propia conclusión, más allá de cualquier duda razonable de que el éxodo no ocurrió o sí ocurrió, y si ocurrió, en qué época ocurrió. Por mi parte, mi conclusión es indiscutiblemente ocurrió, no ocurrió en el reinado de Ramsés, ocurrió antes, y la historia nos muestra cuándo. Hay varios elementos que nos apuntan a un faraón en particular que corresponde en la época que, entre otras cosas, tuvo un primogénito que murió de 12 años y está la momia del primogénito que murió a los 12 años, y de ahí para adelante, con el favor del cielo, seguiremos. Muchas gracias a todos ustedes y a los que nos ven. Jaján, muchas gracias a ti. Shalom. בתורה הקדושה אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא ביום ההוא ביום ההוא אבל רבי נחמן מסביר ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אוי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד,
אני אומר, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, אני אומר. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, אני אומר. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, אני אומר. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, אני אומר.